A Microsoft le ha costado, pero la saga Age of Empires por fin está de vuelta. Este 28 de octubre llega la esperadísima cuarta entrega numerada de la saga, un juego que pretende retomar el camino del legendario Age of Empires 2 con una vuelta al pasado en lo referente tanto a la época histórica como al apartado visual. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Ojo, porque este no es un análisis convencional, ya que de eso se ocupan nuestros compañeros de Hobby Consolas y podéis leer su análisis en la web. Aquí de lo que vamos a hablar es del plano técnico, así que ¿estáis listos? ¡Wololo! Age of Empires 2 se lanzó en 1999 y tuvimos que esperar a octubre de 2005 para tener la primera entrega en 3D, un Age of Empires 3 que fue un gran lanzamiento pero que quizá decepcionó a muchos que lo que querían era más de lo mismo pero con mejores gráficos. Y sí, la tercera entrega es un juegazo y en su edición definitiva ofrece muchísimo contenido de calidad, pero está claro que la saga entró en una especie de limbo desde el lanzamiento de esta entrega. Desde entonces, pues sí, Microsoft nos ha brindado ediciones HD y ediciones definitivas, pero lo curioso es que llegaba más contenido oficial y extraoficial no al 3, sino a Age of Empires 2. Y es que la segunda parte sigue siendo muy querida por los jugadores tanto offline como online, y Age of Empires 4 es una respuesta a eso, volviendo a la más pura Edad Media para que nos sintamos como en casa, pero con cambios sustanciales gracias a las mejoras técnicas actuales. Para empezar, el juego ofrece una serie de opciones de configuración bastante interesantes. Vamos a poder configurar la calidad general, la resolución hasta 4K, pero también las animaciones, las sombras, las texturas, la geometría, el anti-aliasing y las físicas. Si tenemos un monitor o televisión compatible, podemos jugar en HDR y el título es un auténtico espectáculo gracias a su paleta colorida, pero lo más interesante de entre todas las opciones puede que sea la geometría, las físicas y las sombras. Las sombras hace que la partida gane enteros a nivel visual, son unas sombras en alta definición que responden muy bien a la fuente de luz principal y al terreno. Esto significa que si hay unidades en una colina proyectan sombra y esta va a ser muy alargada. Si tenemos un escuadrón de lanceros, por ejemplo, la lanza genera una sombra perfectamente dibujada en el terreno. Si tenemos hierba, esta sombra también va a interactuar con ella y además, si una unidad se acerca a una muralla o edificio, la sombra también responde de manera realista. Parece que no, pero este sistema hace que la partida sea mucho más vistosa y contribuye en buena parte al espectáculo del juego. Las físicas y la geometría también juegan un papel interesante en este título y, por ejemplo, podemos manejar ejércitos enormes de más de 100 unidades a la vez en las que no hay clipping ni se atraviesan unas a otras. En ocasiones es gracioso ver cómo se mueven, pero si acercamos la cámara podemos observar que se van chocando, no atravesando unas a otras, hasta que se colocan correctamente. Esto también se aplica a las batallas donde las unidades se pegan mucho más unas a otras y no tienen unas hitboxes tan grandes como en anteriores entregas. Podemos ver que las flechas se clavan en edificios o en los escudos con una bonita animación, y hablando de animaciones creo que son bastante detalladas para el tipo de juego del que estamos hablando. Quizá el recorrido de las flechas en algunas ocasiones queda muy raro, pero las unidades en sí y los combates cuerpo a cuerpo responden perfectamente. Es más, hay animaciones extra como algunos soldados moribundos en el campo de batalla antes de desaparecer, que no aporta nada a nivel jugable, pero sí es un detalle que suma al apartado visual. Las texturas también son correctas, la escala se ha mejorado para que las unidades no sean tan exageradamente grandes comparadas con los edificios y sobre todo con las armas de asedio como en otras entregas, y también hay animaciones nuevas para los edificios. Ahora da la sensación de que los edificios se construyen más poco a poco, con los aldeanos formando andamios, y también tenemos nuevos sistemas lógicos como caminos que aparecen automáticamente entre edificios o murallas de piedra a las que por fin podemos subir unidades para que ataquen desde lo alto. Esto de hecho da un toque estratégico que ya vimos en Stronghold Crusader, ya que una unidad en una muralla o una colina disparará más lejos. Pero bueno, siguiendo con lo técnico, tenemos un juego que está bien adaptado a 2021, pero que quizás se siente demasiado familiar porque han tenido esa intención de que no rompa con Age of Empires 2 y además de que sea un juego muy accesible. No tenemos entre manos un título de estrategia tan vistoso como por ejemplo el veteranísimo StarCraft 2, y echo de menos poder hacer zoom in para poder ver modelos desde más cerca, algo que es espectacular y en Age of Empires 3 Definitive Edition pues podemos hacer, pero creo que la explicación a que no podamos hacerlo viene de la mano del abanico de equipos en los que puede funcionar el juego sin devaluar en extremo sus gráficos. Por seguir con StarCraft 2, en Ultra es un auténtico espectáculo y muy exigente, pero puede funcionar en equipos muy antiguos y portátiles si bajamos todo al mínimo. Sin embargo, el juego se ve evidentemente muchísimo peor. Esto no pasa tanto en Age of Empires 4, ya que el título en Ultra, siempre que no juguemos a 4K, claro está, no es extremadamente exigente, y si bajamos todos los parámetros al mínimo tampoco es que se vea tan mal. De hecho, se mantiene bastante
bastante dignamente en nuestra opinión. Nosotros lo hemos probado en 4 equipos distintos. Por un lado, en un sobremesa i7 7700K con GTX 1080 en Ultra a 1440p y corre de maravilla. También hemos jugado en un portátil con RTX 3060 y el Intel Core i7 11370H y también corre muy bien. Sin embargo, hemos querido probar en un portátil algo más humilde con un GTX 1650 con el i7 10750H y lo cierto es que también va bastante bien, aunque en este caso a 1080p. El rendimiento ha sido excelente en los 3 equipos, pero también quisimos ver qué tal va en un Ultrabook con GPU integrada, y aunque tuvimos que bajar texturas, sombras y desactivar la sincronización vertical y bajar algunos detalles geométricos, lo cierto es que el título era perfectamente disfrutable sin que la calidad visual menguara demasiado. Esto habla muy bien tanto del proceso de optimización como de las herramientas escogidas por Relic. Eso sí, aunque tengamos unidades muy rápidas SSD en partidas algo largas, nos vamos a comer un par de segundos de vez en cuando de autoguardado, algo que, bueno, creo que se podría haber gestionado de otra forma en equipos con unidades de estado sólido. Relic ha querido crear un juego para todos los equipos, por muy humildes que sean, pero también para que un amplio abanico de usuarios puedan disfrutarlo. Por eso han añadido algunas opciones de accesibilidad que siempre agradecemos en los videojuegos y que cada vez están más presentes en estos títulos. Este juego se beneficia de los filtros de color nativos de Windows y de hecho vamos a poder configurarlos desde el propio sistema. Desde el juego tenemos opciones como el contraste fuerte, la escala de texto de la interfaz de usuario, subtítulos y narración tanto de los mensajes entrantes del chat como de la interfaz. Esto último unido a la opción de escala de la interfaz y el contraste fuerte será apreciado por jugadores con dificultades visuales. Y bueno, llegamos al final de este análisis de Age of Empires 4 y al final tenemos un juego que no es espectacular en lo visual si lo comparamos con otros juegos de estrategia, incluso más antiguos, pero que sí se siente muy bien renovado. Las sombras, la geometría, las físicas, los nuevos sistemas, como que un edificio en llamas se vaya rompiendo poco a poco, las texturas o por ejemplo las partículas y las animaciones de destrucción están realmente bien. Algo que también llama la atención es la niebla en algunos escenarios que nos va a permitir esconder unidades, así como los efectos del humo en las armas de pólvora. Son detalles que hacen que la escena sea mucho más rica y se nota un salto respecto a Age of Empires 3 edición definitiva. Sin embargo, no es el juego que se base en el apartado visual y de hecho da la sensación en todo momento de que se han contenido un poco para poder hacer que funcione a muy buen nivel en un gran abanico de equipos. Eso sí, creo que es una buena puesta al día y sin ser el juego más puntero visualmente de su género, es un salto enorme respecto a Age of Empires 2 y los jugadores que pasen de esa veterana entrega al nuevo título quedarán encantados con lo que Relic propone a nivel visual y también a nivel jugable. Así que hasta aquí nuestro vídeo, recordad que tenéis más información en la web, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!